¿Alguna vez has besado el suelo que pisas? Si lo hiciste, párate a pensar. ¿Por qué lo besaste? El 11 de septiembre de 1961, una niña de 12 años lo hizo al llegar a Miami. Se llamaba Ana. Bajó de un avión sin padres, pero repleto de niños, todos fletados desde Cuba. Ana iba cogida de la mano de Raquelín, su hermana de 15 años. Al aterrizar, pletórica, se arrodilló y estampó sus labios contra el cemento de la pista del aeropuerto. Su gesto no fue un buen augurio. La simbiosis duró poco. A esas dos hermanas, hijas de intelectuales cubanos contrarrevolucionarios, las habían engañado con la promesa de alcanzar la tierra de nunca jamás. Todavía no lo sabían, pero serían niñas Peter Pan. Cubanos en el sur de la Florida estarán recordando durante todo el mes de diciembre medio siglo del éxodo de 14.000 niños sacados secretamente de Cuba desde finales de 1960 hasta 1962, una operación conocida como Peter Pan. Separadas de su tierra natal, las hermanas se sintieron abandonadas. Este exilio marcaría la carrera artística de ambas, porque Ana era Ana Mendieta, la artista de la anatomía del desarraigo. Formar parte de aquel exilio masivo definiría su obra. Como dejó escrito en sus diarios, ese viaje a nunca jamás fue como arrancar un árbol joven de la tierra. Uno puede oír cómo la raíz se quiebra. Yo trabajo con la tierra, con la naturaleza y hago esculturas en el paisaje, en el ambiente afuera, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con Cuba en el sentido de que a mí me ha traído la naturaleza porque como no tenía tierra, como no tenía patria. Exhibir el desgarro para encontrarse, una huella del trauma para recordar que estuvo ahí, que formó parte. ¿Cómo negocia el exilio una niña que ni siquiera tiene conciencia política? ¿Cómo se destierra a alguien que ni siquiera sabe que la están desterrando? ¿Cómo se construye el yo cuando no recuerdas de dónde vienes? Cuando tu propia existencia está negada. Els visitants. Ideas que venen y van. Un podcast de ensayo creado por el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y la Universitat Oberta de Catalunya, con la voz y el guión de Noelia Ramírez y ambientación sonora de Laura Romero. Ideas que venen y van. Ideas que venen y van. Ideas que venen y van. Imagina que secuestraran a toda la población de Cataluña y Aragón juntas. Imagina que fuese toda Suecia. Luego añade Eslovenia y Letonia. Se calcula que eso es lo que pasó en el comercio transatlántico de esclavos, cuando 13 millones de personas, las más sanas y fuertes de sus comunidades, fueron arrancadas de sus familias para trabajar sin cobrar y por imposición en las Américas. La primera vez que leí la palabra secuestro junto a la de esclavo fue en Mujer y Negra. La fórmula la construyó Chichi Dangaremba, la tercera visitante de este podcast que nos invitó a reflexionar sobre el poder de la escritura y la imaginación en una residencia de 3 meses en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Como pasó con Ana Mendieta, esta escritora y cineasta también fue arrancada de su tierra cuando era niña. Otro exilio sin capacidad de negociación, otra desarraigada. Dangaremba nació en la colonia británica de Rodesia del Sur, lo que es la actual Zimbabue. Cuando tenía 2 años y medio, sus padres obtuvieron una beca del Imperio Británico para seguir estudiando en Inglaterra, y allí se la llevaron junto a su hermano. Durante 4 años, mientras sus padres estudiaban y hasta que volvieron a Zimbabue, los niños quedaron al cuidado de una familia blanca de acogida. Si Mendieta decía que ser una niña Peter Pan
Era como si un árbol fuese arrancado de la tierra. Para Dangarembga, el desgarro de su exilio, sin aviso ni explicación, fue como un desmembramiento, como si le cayera una guillotina encima. Así lo escribió esta autora que se siente y se ha sentido como una refugiada existencial, como una persona a la eterna búsqueda de su identidad. Era solo una niña, pero cuando volvió al salón de las personas blancas con las que se quedaría a vivir y vio que sus padres ya no estaban ni estarían, sintió cómo todo su cuerpo, cómo todas esas partes que crecieron juntas, se desmembraban. Al narrar esa metáfora, dejó escrito: tampoco recuerdo mucho de los días y los meses después de aquello. Es lo normal cuando te guillotinan. Escribía la filósofa Simone Weil que echar raíces quizás sea la necesidad más importante e ignorada del alma humana, y que a la vez es una de las ideas más difíciles de definir. Por eso me gusta que Chichi Dangarembga haya puesto nombre a esas historias a las que se les corta la raíz. Las define como historias negadas, y no es casualidad que el canon casi siempre las desprecie, porque son esas que suelen nacer del yo, de lo íntimo. Son los relatos de las excluidas, de las que sentían que no tenían sitio, de las bastardas, de las que nunca se vieron como protagonistas, de las otras. Pero como estamos, y aunque les pese, nos contamos. En una clase magistral con estudiantes de máster en Barcelona, Dangarembga recordó la vez que mientras estudiaba cine en Berlín en los 90, un profesor le afeó que quisiera rodar una historia sobre el milagro de empezar a encontrarse con tiendas de productos africanos en la ciudad. En esa época, justo después de la reunificación, los neonazis imponían el terror en la ciudad, lo que convertía a esas tiendas en un signo de resistencia. Su profesor, no obstante, no lo consideró oportuno. And the person who led the seminar actually told me and said, "You cannot be writing about shampoos and skin oils." La persona que impartía el seminario me dijo: hay gente que está quemando las casas de acogida. No puedes ir escribiendo sobre champús y aceites corporales. And he could not see the link. Porque él no establecía ninguna relación entre estos aspectos físicos y el hecho de que estuvieran incendiando casas de acogida. Y me dio un ultimátum: o cambias el planteamiento o te largas del seminario. Pues hice la película. Y son a estas cosas a las que me refiero, que no se da valor a estas historias. Creen que no vale la pena hacerlas aflorar y por eso las arrinconan. Parece una simple anécdota, pero así es como se desprecia las historias negadas. Se las considera innombrables por ser, aparentemente, poco trascendentales. Se sienten menores porque vienen de un yo que, además, fue negado, perdiendo así toda su agencia. Lo que olvida el canon es que las historias de lo íntimo son las que llenan los silencios de la historia, las que aportan la profundidad para ampliar miradas. El yo es el nervio del sentimiento, y a veces ese nervio está tan afilado como un hacha. Como decía Audre Lorde, si no me definiera por mí misma, me vería envuelta en las fantasías de otras personas y me comerían viva. Y para que no se las coma la fantasía de nadie, las desarraigadas investigan sus raíces, los silencios del sistema y construyen la genealogía de un nuevo relato. Hoy las desarraigadas tienen voz y nadie habla ya por ellas. Tienen voz.
Mientras escribía este episodio, Queralt Arumí, coordinadora de este podcast, me recomendó encontrarme con Adriana Fuertes Lara, guionista y actriz que forma parte del colectivo Negra, un movimiento de creadoras afrodescendientes de Barcelona. Adriana está involucrada en proyectos de investigación y creación que conectan silencios familiares con la violencia estructural. Está ultimando su primer corto documental, Batek, Asparit i Machet, donde investiga los silencios y omisiones sobre la vida de su abuela para construir una hipótesis. Puede que el hecho de que nadie sepa la edad real de esa mujer tan respetada en su familia esté marcada por la violencia del general Trujillo en la frontera de República Dominicana. Empecé a trabajar sobre nuestro pasado y encontré que mi abuela no se sabe muy bien el origen y que de ahí podría venir todo el dolor de no saber, de todos estos vacíos que hay de informativos, ¿no? Que todo el mundo ha ido explicándose su propia historia. Entonces traté de hacer entrevistas a mis tías, pero ellas se han negado a hablar, ¿no? Hay un dolor muy grande de hablar del pasado. Y parte de ello es porque seguramente hay un origen africano, esclavista en mi familia, ¿no? Y entonces hay una negación sobre el ser negra. Adriana Fuertes ha desenterrado sus raíces para reivindicar uno de los silencios y las omisiones más fuertes de su familia. Esa genealogía de los silencios conecta unos con otros y habilita saltar del yo a lo colectivo, a lo sistémico, a lo estructural. Estoy desafiando un poco el clan porque de alguna manera lo que viene a decir es que a lo mejor somos más negras de lo que pensábamos, ¿no? Y que para mí eso es un orgullo y que nos debemos orgullecer del origen pese a todos estos discursos de odio racista que hay. Entonces esto en mi familia está sentando muy mal porque hay toda la herencia colonialista, ¿no? En Dominicana las mujeres se alisan mucho el pelo, se hacen los rulos, hay todo un tema con el pelo para intentar asemejarse lo más posible al canon blanco. Entonces cuando vengo yo y delante de mi familia hago un proyecto en el que digo yo estoy orgullosa de ser negra y lo podemos decir con la boca grande, pues ha generado como un terremoto. Condiciones nerviosas fue el título de la primera novela de Chichi Dangaremba. Son las que describió Jean-Paul Sartre en el prólogo de Los condenados de la tierra, del psiquiatra Frantz Fanon. Esos nervios derivan de perder toda referencia y no entender tu lugar en el mundo. La condición del indígena, escribió, es una neurosis introducida y mantenida por los colonos entre los colonizados, con su consentimiento. Con Condiciones nerviosas, Chichi Dangaremba se rebeló contra las historias negadas, narrando la historia de una mujer negra, analfabeta y pobre que cree, erróneamente, que la educación del imperio le ayudará a salir de su condición subalterna. En ese viaje encontrará a otras mujeres que le harán cambiar de idea. Cuando acabó de escribir Condiciones nerviosas, Dangaremba no pudo publicarla porque las editoriales de Zimbabue, que estaban y están dirigidas por hombres, se aseguraron de que no se oyera su voz. Y no solo le negaron su historia, sino que lo hicieron con condescendencia, echándole en cara haber creado a personajes pobres y antipáticos. Por eso recomienda seguir las huellas que van dejando otras, para encontrar nuevo camino. Fue en un club de escritoras, compuesto por mujeres afines a ella, cuando al fin vio la luz y entendió que no necesitaba ni la validación ni la aprobación del sistema. So in this writers group there was a woman who had worked in publishing. She was teaching by then, but she had worked in publishing. En este grupo literario había una mujer que había trabajado en el mundo editorial. Era profesora, pero había trabajado en editoriales. Le dije, mira, tengo un libro guardado en el cajón. Te agradecería que lo leyeras y me confirmaras si es tan malo como me decían las editoriales. Se lo leyó y me dijo, pero sí es fantástico.
my own age, she had similar experiences to me, although she came from a different. Era alguien como yo, de edad parecida. Era de otro país africano, pero sus vivencias eran similares a las mías. Y me animó mucho. So she really encouraged me. And then, because she had experience in publishing, como tenía experiencia en el mundo editorial, le pedí consejo. Me dijo, a ver, ahora mismo ¿a quién lees? ¿Qué autores te gustan? Yo leía un montón de mujeres afroamericanas. Una editorial de Londres había publicado a una. Y me respondió, pues envía la novela a las editoriales que han publicado a estas mujeres. Así que envié el manuscrito a Londres. Fue muy importante contar con toda esta gente con la que tenía vivencias compartidas. Si no, no habría recibido el apoyo que necesitaba para dar la vuelta a lo que en principio era un fracaso. Y fue así como salí adelante. Puedo escribir tan bien como vosotros, pensó Dangarembga cuando rechazaron su historia. La publicó gracias a las huellas de otras como ella, pero cuando lo hizo, después se pasó 26 años sin volver a hacerlo. ¿Por qué ese silencio? Vengo a hablar de un libro que se ha metido en mi top 3 de mejores libros que me he leído este año. Una habitación propia de Virginia Woolf. Este libro feminista me impactó mucho. Se llama Una habitación propia y fue escrito por Virginia Woolf en 1929. Una habitación propia. Virginia Woolf. Propia. ¿Por qué leer Una habitación propia de Virginia Woolf? Hoy vamos a hacer la reseña de Una habitación propia de Virginia. Tengo que decir que tengo bastante síndrome del impostor haciendo este vídeo, pero... Una habitación propia es un ensayo escrito por Virginia Woolf en 1928 basado en una serie de conferencias realizadas por la propia autora en universidades femeninas de la Universidad de Cambridge sobre el tema de la mujer y la literatura en específico. A las feministas blancas de aspiración burguesa las machacaron con aquella idea de Virginia Woolf de tener una habitación propia. Todavía resuena con la de matar al ángel del hogar. No es una mala idea, tener un cuartito para enraizarnos, para poder contarnos. Pero desde que escribo y cobro por hacerlo, porque jamás me permití escribir algo que no me ayudara a sobrevivir, muchas veces me he preguntado para quién es el cuarto. No solo es quién puede tener la habitación, sino quién tiene el dinero, quién tiene el tiempo y, lo más importante, quién limpiará ese cuarto. Cuando Dangarembga se reunió para dialogar sobre Simone de Beauvoir con otras autoras y académicas en el CCCB, en su intervención recordó que en su tradición cultural de Zimbabue los pronombres no tienen sexo. La escritora dijo que su errancia le había llevado a algo más poderoso, la capacidad de tener dos formas de mirar. Para ahondar un poco más en esto, contacté con Mary Torras, doctora y profesora de Teoría y Literatura Comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Torras formó parte de esa mesa redonda y me interesaba saber qué opinaba al respecto. Ella nos contaba que en las lenguas bantús, que se hablan en buena parte de África subsahariana, los pronombres no tienen género y por tanto no deben librar la batalla que sí libramos nosotros para un uso no binario de la lengua, ¿no? La reflexión de Chichi me puso sobre la mesa otra vez la importancia de la lengua y el campo de batalla que es la lengua y los lenguajes que nos configuran. Si Mary Torras afirma esto, es porque ella ha ahondado y ha contribuido al estudio de la denominada literatura con acento, que vendría a ser explorar la literatura desde la perspectiva del lenguaje y el discurso, particularmente en relación con situaciones de desplazamiento, dislocación o migración. En cualquier caso, la producción de esta literatura con acento es relacional y fronteriza.
e implica un cambio de perspectiva sustancial frente a las concepciones nacionales y nacionalistas de la literatura, porque olvidamos demasiado a menudo que la identificación decimonónica, esa equivalencia, una lengua es igual a un territorio, es igual a una identidad, es igual a una nación, ya no se produce y tampoco se producía en el XIX, pero todavía estructura hoy en día los estudios literarios. El siglo XXI, por contraste, es lleno de errancias humanas, migraciones, desplazamientos, exilios, vidas transnacionales, mestizas. La literatura con acento es fronteriza y multilingüe, a pesar de que la lengua sea hipotéticamente la misma, pero que no lo es. Creo que las desarraigadas, a las que les negaron su cuarto propio y pese a eso contaron su historia, trascienden haciendo de su errancia, de su acento, un alegato poderoso. Como Mendieta, como Dangaremba, a mis autoras desarraigadas las tengo juntitas en una de mis carpetas mentales, compartiendo espacio con otras autoras y artistas desubicadas. Creadoras sin tierra ni rango, desheredadas que se alimentaron de su rechazo. Las que al moverlas de sitio habitaron uno en el que nadie las esperaba. Mujeres de raíz arrancada. Cette phrase, je n'ai pas besoin de la chercher loin. No necesito ir muy lejos a buscar esta frase. Surge con toda nitidez, con toda su violencia, lapidaria, irrefragable. La escribí hace 60 años en mi diario íntimo. Escribiré para vengar a mi raza. Era un eco del grito de Rimbaud. Soy de raza inferior por toda la eternidad. Yo tenía 22 años. Era estudiante de literatura francesa en una facultad de provincias, rodeada de jóvenes procedentes de la burguesía local. Para inscribir mi voz de mujer y de tránsfuga social, siempre se me ha presentado como un lugar de emancipación la literatura. Cuando ganó el Nobel, Annie Ernaux dijo que escribía para vengar a su raza. Mientras escribía esto, pensaba en su desarraigo, porque no hace falta exiliarse para sentir que debes sacudirte el polvo del descampado del que saliste. Simone Weil decía que aunque no se hayan movido geográficamente, a la clase obrera se le ha desarraigado moralmente, se le ha exiliado y admitido de nuevo, como por tolerancia, a título de carne de trabajo, y que el paro es otra forma de desarraigo porque los desempleados no se sienten en casa, ni en el trabajo, ni en sus viviendas. Tampoco en los partidos y sindicatos que se dicen hechos para ellos, ni en los lugares de placer, ni en la cultura intelectual cuando se proponen asimilarla. Ah, la asimilación cultural. Qué ganas tenía de tocar esta tecla. He pensado mucho en ese silencio de escritura de 26 años de Dangaremba. ¿Qué lleva a la mejor escritora de su generación a dejar de hacerlo? Después de publicar aquella novela, Dangaremba decidió pasarse al cine. Se formó como directora en Berlín y regresó a Zimbabue para fundar una escuela de cine para que nadie niegue ni cuente las historias de otras mujeres africanas. Ni fantasías inventadas sobre su condición, ni exotización. Un cuarto propio real desde el que poder crear. Dangaremba sabe que la falsa promesa de la integración llega cargada de trampas. Cuando era niña y fue acogida por aquella familia de blancos, dice que sintió una cómoda aniquilación. Comida, ropa, juguetes. Para cuando volvió, entendió que las heridas del imperio, en su parte del mundo, venían disfrazadas de obsequios. Como siempre me ha interesado todo lo que ha escrito la filósofa y profesora de la UOC, Marina Garcés, sobre la hospitalidad, contacté con ella para hablar sobre cómo ha mutado un sistema de acogida que en el norte global
siempre se ha presentado de forma tramposa. Si desde hace años Garcés ha sido crítica con la promesa de la multiculturalidad, me interesaba ahondar un poco más en ese concepto y cómo se ha ido transformando en un mundo cada vez más cerrado y menos dispuesto a convivir con la mirada de un extraño. La idea de multiculturalidad es una idea tan aparentemente bonita como peligrosa, porque reduce las diferencias culturales a aquellos rasgos, ya sean lingüísticos, culinarios, religiosos, de aspecto, de estética, de forma, que nos distinguen a unos de otros y que componen distintos grupos que se podrían coleccionar y clasificar como los estantes de un supermercado y sus cocinas del mundo. Esto oculta que estas diferencias culturales son fruto de condiciones de vida distintas, de diferencias de clase, de origen, de expectativas, de condiciones materiales y económicos, que hoy, en este momento en el que todo esto, en tiempos de tantas crisis solapadas y multiplicadas, nos confronta unos a otros, muestra las tensiones que ocultaba, y bajo el catálogo Benetton lo que hemos encontrado es una sociedad llena de desigualdades, de relaciones de explotación y de mucha frustración. Dice Garcés que la hospitalidad es el sistema de pautas, de normas y de comportamientos socialmente organizados que tienen que ver precisamente con poder recibir al extranjero, al viajero, al extraño, y que si rastreamos en la Odisea, en el viaje de Ulises, los civilizados, los que no eran bárbaros, eran aquellos que estaban educados para acoger al extraño, para darle cobijo, comida, tiempo y espacio para hablar. Pero eso, hoy en día, ha cambiado. Hoy todos nos sentimos desarraigados, expulsados. ¿Cómo podemos imaginar hoy la hospitalidad en un sistema de expulsión globalizada cuando todos, de manera desigualmente repartida, obviamente, nos sentimos a punto de poder ser expulsados de nuestra propia casa, barrio, ciudad, territorio, zona del planeta? Estas condiciones de expulsión potencial generan unas condiciones de desigualdad real que lo que hacen es que cada uno defienda lo que entiende como su casa en vez de poder abrir la puerta de su casa. Si todos estamos expuestos a un mundo desarraigado, ¿en qué se transforma tu raíz cuando la quiebran? ¿Cuándo vuelve a crecer? A mí, a las desarraigadas, me gusta pensarlas como sabias errantes. Partiendo de la diáspora africana en el Caribe, Édouard Glissant escribió Poética de la relación, uno de los libros más bellos que se han escrito sobre la forma de relacionarnos. Para Glissant, Occidente y el norte global han impuesto una mirada reduccionista, lineal, basada en la idea del nomadismo, como si nos moviéramos como una flecha. La mirada del norte global siempre tiene un destino específico en mente, como la flecha de un arquero. El ideal de progreso con el que nos educaron siempre siguió ese patrón. Vivir obsesionado con el futuro, mirando siempre hacia un punto concreto, nunca hacia lo que tenemos a nuestro lado. Para hacerlo, Occidente necesita raíces. Por eso, para todas las personas a las que se las arrancaron y para construir algo nuevo, Glissant nos invita a errar, pero no en el sentido de equivocarnos, sino en la posibilidad de movernos sin rumbo fijo. La persona errante no está perdida, ni mucho menos. Sabe siempre dónde está y también quiénes le rodean. Al errante no le importa el destino a alcanzar, porque lo importante es saber relacionarse con su ahora, con lo que le rodea. Más que raíz, Glissant apostó por el rizoma, por la enredadera que, sin raíz o punto de origen, se funde con los elementos que la rodean. Una enredadera puede contener siluetas marcadas en la tierra, novelas sobre desarraigarse y películas para contar las historias negadas, hojas que brotan para abrir conciencias. Así siento yo a las personas visitantes de este podcast. Patrick Radin Keefe, Eliane Brum, Chichi Dangaremba. Mentes rizoma con ideas que vienen y van. Visitantes que entendieron que ya no hay un único centro, sino una rica infinidad de periferias. Espacios que otros habían negado y que ellos convirtieron en zonas seguras para dar sentido
a aquello que nos contamos, historias y visitas para transformarnos. Els visitants és un podcast original del Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona, coproducido con la Universitat Oberta de Cataluña y el apoyo de la Fundación Privada Mir Puig. Voz y guión, Noelia Ramírez. Ambientación sonora y montaje, Laura Romero. Dirección del proyecto, Susana Arias y Efraín Foglia. Producción y coordinación, Caral Arumí. Grabación, Walklabs, Ainhoa García Caruana. Diseño gráfico, Andreu Gallard. Comunicación, equipos del CSSB y la UOC, con la participación de Chichi Dangaremga, Adriana Fuertes Lara, Mary Torres, Marina Garcés.